Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. Que honroso sea para todos el matrimonio, que reine siempre la fidelidad conyugal, fortalecidos y sustentados en Jesucristo. Te invitamos a participar de este tiempo de clamor y oración por nuestros matrimonios, del 1 al 31 de agosto, por el canal de YouTube de Centicity Mundial. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, querida familia de la Iglesia Centicity Mundial. Les saluda nuevamente el pastor Carlos Martínez desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Continuamos con la serie No temas y hoy estaremos reflexionando sobre el miedo de Jonás. Jonás capítulo 1 versículo 9 dice la palabra de Dios. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Amada familia, la Biblia nos muestra cómo el ser humano es preso de sus propios temores, en especial cuando se cumplen varios de los puntos que hemos anotado en este estudio del miedo desde la perspectiva bíblica. La vida de Jonás es un claro ejemplo de cómo los temores o miedos se apoderan de su vida por causa de quebrantar los principios de Dios. El miedo a la voluntad de Dios. Veamos esto, de qué se trata. Desde la perspectiva bíblica, es decir, desde la perspectiva de la verdad, el ser humano solo tiene dos posibilidades de hacer las cosas en toda la etapa de su vida. Primera, hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y segundo, hacer las cosas de acuerdo a su propia voluntad. En términos más profundos, es vivir la vida en el espíritu o vivir la vida en la carne. La palabra de Dios nos enseña dos verdades irrefutables. Primera, la voluntad de Dios es vida y además es buena, agradable y perfecta. Leamos lo que dice Juan capítulo 6 versículo 63. Dice la palabra de Dios, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué hermoso pasaje bíblico. Y también tenemos que saber y entender lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí hemos visto el primer punto, que la voluntad de Dios es vida y además es buena, agradable y perfecta. Una verdad irrefutable. Veamos el punto número 2 que nos revela la palabra de Dios. Los caminos del hombre solo producen muerte. Veamos qué dice la palabra de Dios. Proverbios 14:12. Dice así, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero terminan en muerte. Ahora leamos por favor, vamos al Nuevo Testamento a leer Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 13. Dice así la palabra de Dios. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Comprobado que en la Biblia, amada familia, tenemos dos verdades irrefutables. La primera, la voluntad de Dios es vida y además es buena, agradable y perfecta, pero los caminos del hombre, que esta es la otra verdad irrefutable, solo producen muerte. Por lo general, el ser humano está acostumbrado a hacer su propia voluntad, porque cree que le da mayor seguridad, y a esto hay que añadirle que se deja guiar por corazonadas, olvidando o ignorando que el corazón del hombre es como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, en donde dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Cuando no se conoce a la persona de Dios, querida familia, se desconoce su carácter. Es ahí donde nace el miedo a su voluntad, porque se cree
que es un ser caprichoso, que está tratando nuestra vida como un juego de azar. Es decir, la persona entra en incertidumbre y que su destino en las manos de Dios es como una ruleta rusa. Y el ser humano entra en ansiedad y temor, y por eso confía más en sus propias decisiones, ¿verdad? Mire lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Tarsis es lo que hoy es España. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Mire qué interesante este pasaje bíblico. Jonás tuvo miedo de la voluntad de Dios y lo veía como algo malo, nada agradable e imperfecta. Pero ahora miremos qué es el miedo o complejo de Jonás. El complejo de Jonás, amada familia, también se conoce como un miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge en el siglo XXI en la psicología humanista, en el que a la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización. ¿Se puede imaginar esto? Que la persona tenga miedo a su propia autorrealización o a desarrollar sus propios talentos. En oposición a la autorrealización que busca la persona, se acuñó con el término que acabamos de mencionar, complejo de Jonás. Qué interesante, amada familia, ¿verdad? Y este término se acuñó para referirse al miedo a la propia grandeza, es decir, el miedo a crecer, el miedo a alcanzar el éxito, el miedo a la huida de nuestros mejores talentos. De una manera más sencilla, ha sido descrito como la evitación de lo que percibimos que es nuestro propio destino como personas que llegarán alto. Sigamos leyendo a Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Amada familia, como ustedes recordarán, Dios le estaba encomendando a Jonás una gran misión: ser el vocero de noticias y advertencias oportunas para evitar una catástrofe en una de las ciudades más grandes del mundo de aquel entonces. Porque la Biblia dice que se demoraban 3 días en recorrerla. Pero Jonás tuvo miedo a la voluntad de Dios y a su propia realización. El complejo de Jonás es una forma de autosabotaje, ¿de acuerdo?, en la que podemos caer sin darnos cuenta y que nos mantiene atados, ¿sabe a qué? A patrones de comportamiento que nos limitan a nosotros mismos. Jonás 1:12 nos dice la palabra de Dios: échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. ¡Qué versículo! De esta forma Jonás tuvo miedo de ser un gran profeta, porque en vez de enmendar su decisión de desobedecer a la misión encomendada por Dios en medio de la gran tormenta, ¿qué hizo? Decidió mejor ser arrojado al mar y así mantener su decisión de no hacer las cosas, de no salir de su zona de confort. Le era más cómodo ser un mediocre que ser un hombre utilizado por Dios para ir a personas que eran sus enemigos, para ser salvados, ¿no? Pero sí quería victimizarse y por eso pide ser echado al mar. Parecería ser un acto altruista, ¿no es cierto? Un acto noble, pero es un acto totalmente egoísta, porque no pensó ni en Dios, ni en los miles de personas que iban a morir en Nínive, solo pensó en él. Amada familia, el miedo de Jonás permite a la persona disfrutar e incluso deleitarse ante las divinas posibilidades de descubrir los momentos cumbres que pueda llegar a alcanzar. Es decir, todo está en su mente, todo está en su imaginación. Disfruta solamente imaginarse. Pero lo que hace es entrar en angustia ante el miedo a la debilidad de esas mismas posibilidades, quizás por no querer salir de la zona de confort, quizás por la timidez o quizás por los sentimientos de culpa. Vamos concluyendo. Usted puede ser preso de este miedo. Miedo al llamado de Dios,
a servirle a tiempo completo, miedo a empezar una carrera, miedo a dejar la soltería, miedo a hablar en público, miedo a dejar ese trabajo que no le gusta y buscar una nueva oportunidad o empezar un negocio propio. Y todo esto por no querer dejar su zona de confort y también por no saber confiar en la voluntad de Dios, como lo dice Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Oremos. Amado Padre, hoy me he reflejado en la vida de Jonás, porque muchas veces yo mismo me he autosaboteado para no alcanzar lo que tú quieres para mi vida. He tratado de mirar a un lado y me ha dado más seguridad mis propias decisiones que tu voluntad buena, agradable y perfecta. Me ha dado miedo desarrollar mis talentos. Me ha dado miedo alcanzar el éxito. Señor, perdónanos o perdóname por no confiar en ti. No quiero ser como Jonás, Señor, sino obedecer tu palabra y hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, y que yo, Señor, como ser humano, alcance el éxito, las metas que tanto, Señor, he soñado. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.